La palabra del Señor es muy clara, nos enseña en primero de Pedro, capítulo 3, versículo 15, sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar una defensa o para presentar defensa con mansedumbre y reverencia antes todo al que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, déjeme decirle de que cuando uno testifica es porque fuimos testigos, somos testigos de lo que Dios puede hacer en todas las vidas. Ahora, cuando mi vida tuvo un encuentro con la acción de Dios, de ahí en adelante comienza una transformación. Lo vemos a través de la Biblia. Todos aquellos que tuvieron un encuentro con el Señor, hubo una transformación. Aquellos que decidieron ser obedientes, sirvieron al Señor, mientras que otros decidieron no ser obedientes. La palabra del Señor a mí me dice en primera de Juan, en el versículo 3 del capítulo 1, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, todos tenemos una historia. Amén. Todos tenemos una historia. Y cuando usted comparte parte de su historia, por ejemplo, ¿dónde nació? ¿Qué motivó a su familia o a usted a venir a este país? La gente escucha, porque a todos nos gusta la historia. Es por eso que en muchos de nuestros sermones le ponemos historia para que la gente se despierte y preste atención de muchas de las veces. Pero a todos nos gusta escuchar una historia, todos tenemos una historia, tanto pasada como presente, como futuro. Es lo que Pablo nos enseña cuando está frente a Agripa, el rey Agripa, y da su testimonio, comenzando de cómo era en el pasado, cuál fue la transformación para que él estuviese presente frente a este rey, y qué es lo que le esperaba a él en el futuro. Todos tenemos un pasado, pero nuestro futuro cambia desde el momento de que tenemos un encuentro con Jesús. Y desde ese momento comenzamos a caminar con Él. Y nos ha dado vida y vida en abundancia. O sea, vida eterna. Mejor vida, cantidad de vida, calidad de vida. Nuestro testimonio no es convencer a los demás que tomen la decisión. No es convencerlos, sino es testificar, es afirmar de que Cristo Jesús puede hacer un cambio en todas las vidas. Y para eso se necesita compartir cómo éramos antes, cómo vinimos a llegar al Señor, en qué situación estábamos, qué necesidad teníamos. Y entonces poder proclamar, dar a conocer el futuro que nos espera. Estar con Él para siempre. Ahora, estoy hablando de nuestro testimonio. Nuestro testimonio no es igual a compartir el Evangelio. Son dos cosas completamente diferentes. El Evangelio es una cosa, nuestro testimonio es otra. Cuando nosotros compartimos nuestro testimonio, es lo que Dios hizo en nosotros a través del Evangelio de Cristo Jesús. Cuando escuchamos del amor de Dios, que dio lo mejor que tenía para con nosotros. Y este amor de Dios es un regalo, vida eterna juntamente con Él. Gracias al Evangelio tenemos un testimonio del poder del Evangelio de Dios. La palabra del Señor dice, si nuestro Evangelio está encubierto entre los que se pierden, los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo Jesús, quien es la imagen de Dios. Amén. Están donde están porque fueron engañados, tal y cual como nosotros éramos engañados anteriormente. Y el Dios de ese siglo, que es Satanás, es el que nos engaña para que no nos resplandezca la luz del Evangelio de Cristo Jesús, quien es la imagen de Dios.
Entonces me gustaría compartir acerca de este varón que tuvo un encuentro con el Señor antes de conocerlo, ya que sus hermanas lo conocieron primero. Lo conoció antes, lo conoció aún en la tumba, y después su vida fue transformada cuando el Señor lo resucita de entre los muertos y tuvo verdaderamente vida en abundancia. El famoso cantante John Lennon, del grupo The Beatles, se refirió en cuanto a la vida de esta forma: la vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Really? I don't think so. Alguien más también dijo: la vida es agradable, la muerte es pacífica, es la transición la que es problemática. Shakespeare lo menciona de esta forma: la vida es una historia contada por un tonto, llena de estruendos y furias que nada significa. Bueno, para los que están en Cristo Jesús, la vida en Cristo Jesús tiene una gran significancia, ¿o no? Significa el motivo por lo cual el Señor nos rescata de las tinieblas, su luz admirable, para que anunciemos sus virtudes, para que demos a conocer el poder que hay cuando conocemos al Señor. Ahora a mí me enseña. Y vamos a estar hablando de Lázaro, un cristiano hecho y derecho. En San Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oremos. Padre Santísimo, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, venimos esta tarde a darte la gloria y la honra por lo hermoso y lo precioso que tú eres. Permite, Señor, que con denuedo podamos dar a conocer la transformación que tú hiciste cuando nosotros te encontramos a ti, Señor. Esperando siempre estabas, y a tu tiempo te diste a conocer, y desde entonces has transformado nuestra vida para tu gloria y tu honra. Nos diste propósito, nos diste visión, esperanza y victoria. Agradecido estamos, Señor, por haber conocido el Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Permite, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos llegue, nos guíe a tomar la decisión de dar a conocer lo que tú hiciste en nuestra vida, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. El pueblo de Dios diga: amén. En la palabra del Señor nos da a conocer en San Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Lázaro ya había muerto. Estaba en el sepulcro. Sus hermanas estaban llorando. Y cuando él vio la falta de fe, dice la palabra que él también lloró. Es el pasaje más corto en toda la Biblia. Y Jesús lloró. Después le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y la pregunta sigue en pie. ¿Cree usted esto, que Él es la resurrección y la vida? Él es el que nos da la vida y la vida eterna. Si queremos tener una vida en abundancia, primero y principal, el cristiano tiene vida en abundancia porque su fe está en Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Yo he venido a dar vida y vida en abundancia, dijo el Señor. Pero para esto se hace falta creer. Le dijo el Señor: ¿cree esto tú? ¿Tú crees esto? De que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La palabra del Señor nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Interesante reconocer de que Lázaro fue un amigo de Jesús. Su hermana María, Marta también. Era el lugar donde el Señor iba a visitar cuando se apartaba de ministrar. Qué hermoso es poder decir:
Jesús también es mi amigo. Es el fiel amigo, es mi mejor amigo. El que nunca se aparta, el que no nos deja solo. La palabra del Señor me dice a mí en San Juan capítulo 11, versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo que Lázaro, ven afuera. Lázaro estaba completamente muerto, pero creía en Cristo Jesús, conocía a Cristo Jesús, era amigo de Cristo Jesús. Lo llamaba Señor, título del verdadero Dios, Curios es la palabra, Señor. Pero ahora que está en la tumba, el Señor, interesante, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados. Él llamó a sus discípulos y le dijo que síganme a mí. Síganme a mí. No a la iglesia, o sigan a la creencia, o sigan el dogma, No, síganme a mí, dijo. Aún más, la palabra del Señor nos dice que sus discípulos fueron llamados cristianos. Pero primero, para ser un cristiano, necesitamos ser discípulos del Señor. Y la única forma de ser un discípulo del Señor es negándonos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo a Él. Seguir únicamente a Él, el Señor y Salvador. Juan menciona el por qué el Evangelio y los 7 milagros que hace Jesús. Este es el Juan inspirado por el Espíritu Santo que menciona, lo comparte. Y comparte específicamente 7 milagros poderosos del Señor. Aunque el Señor hizo muchas otras cosas que nosotros no sabemos. Hizo además Jesús muchas otras señales y presencias de sus discípulos, en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, dice Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En su nombre. En la autoridad que Él tiene, en el poder que Él tiene. Muchos tienen el mismo problema que Lázaro tenía, y es un problema bastante grande. Estaba encerrado en una tumba, muerto. Estaba encerrado. Hoy día tenemos muchos muertos que andan caminando. Pero es únicamente el Señor el que nos da vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ausente el cuerpo, presente con el Señor. Le pertenecemos a Él. Él nos ha dado juntamente con Él la vida de Dios. Vivimos prácticamente en un mundo donde todo muere. ¿Se ha dado cuenta de esto? Las plantas mueren. Los animales mueren. Y esto es a través de la caída del hombre. Desde el momento que tomó la decisión de ser desobediente a Dios. Y la otra palabra para desobediencia es pecado. Y la desobediencia trajo a consecuencia muerte física, espiritual. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, presta atención, es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo. Aunque vemos la gente caminar a nuestro alrededor, yo siempre me pregunto, ¿tendrán a Cristo Jesús? ¿Conocen del Señor? ¿Han escuchado el Evangelio? Dios quiera que sí, porque de otra manera, aunque aparenten estar vivos, están muertos. La palabra del Señor me dice a mí que para los que están en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación. Aunque aparenten tener vida, trabajan, van de vacaciones, van de compras, etcétera, etcétera, etcétera. Si sus corazones dejan de latir, mueren. Eterna, para siempre. Pero los que estamos en Cristo Jesús, el estar ausente del cuerpo, dice la palabra del Señor, es estar en la presencia del Señor. Pero los que se entregan a los placeres, viviendo, ¿están qué?
Muerto. Se han entregado a los placeres de la carne, del mundo, de lo que ofrece. Interesante que en Efesios nos enseña, teniendo el entendimiento entenebrecido, ocultado, escondido. Esta palabra es un adjetivo que se refiere a algo que está oscuro, cubierto, tanto por atrás o escondido. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón. Teniendo entendimiento, están engañados. Hay algo que no conocen, que está encubierto, y ese es el Evangelio de Cristo Jesús. El que te da vida eterna. Cuando escuchamos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que él vino con el propósito de darnos vida eterna. Y usted le puede preguntar a cualquier cristiano que conoce al Señor, que camina con el Señor, que habla con el Señor, que tiene koinonía, que tiene, la palabra es que comunión con Cristo. Que la vida cristiana es fantástica. Es fantástica, vale la pena vivir la vida cristiana. Aunque tiene sus altos y sus bajos, ¿o no? Es por eso que en nuestro testimonio nosotros no le decimos a la gente, oh, tu vida va a cambiar para mejor, todo te va a ir bien, no vas a enfermarte, vas a tener todo lo que pidas se te va a dar. No es verdad. Como dije anteriormente, nuestro testimonio no es tratar de convencer a la persona, sino testificar de que hay poder en el nombre del Señor. Si tan solo haces la mejor decisión de venir a Cristo Jesús, tal y cual como Lázaro, vas a resucitar a una vida nueva. Va a haber un cambio radical, tal y cual como estuvo en la vida de Lázaro. Muchos muertos pueden resucitar si tan solo vienen al Señor. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. ¿Se acuerdan? Esta era la niña que estaba muerta y lo invitaron al Señor. Y teniendo un encuentro, tocándola, vino al que estaba muerto y lo tocó y lo levantó y le dijo, ¿qué? Levántate. Eso es lo que el Señor hace cada vez que tenemos un encuentro con Él. De muerte a vida y vida en abundancia. No menciona la palabra ahí en Lucas capítulo 8, como acabo de mencionar. Resucitó a esta hija de Jairo, que era el principal de la sinagoga. Y le dice que, muchacha, levántate. El Evangelio es para todas las criaturas. Usted sabe eso, ¿verdad? Y todos pueden dar un testimonio. Si usted aceptó de Cristo Jesús cuando tenía 4 años, 10 años, 15 años. Pero muchas de las veces creemos de que, no, una vez que sea anciano, entonces voy a tener oportunidad de entregarme al Señor. Entonces voy a poder testificar. Entonces voy a poder trabajar. No, mire, todos pueden dar a conocer lo que el Señor hizo en nuestra vida. Oh, yo creí que testificar y dar mi testimonio es de que tenía un pasado mal, feo, y Dios me cambió para la gloria y la honra de Dios. Mire, el mejor testimonio, digo yo, y es mi propia opinión, es para aquellos que nunca tuvieron que pasar lo que muchos de nosotros tuvimos que pasar antes de venir a Cristo Jesús. Para aquellos que nacieron en un hogar cristiano, donde papá y mamá eran el ejemplo. Se les dio a conocer desde muy temprana edad. Muchas de las veces ellos dicen,
oh, pues mi testimonio no es como fulano, sultano, mengano. Mira, tu testimonio vale, porque es el cambio que Dios hizo en tu vida cuando reconociste que habías pecado contra Dios y el único que te podía perdonar era Dios, y Él vino a morir en aquella cruz para que su obra redentora nos perdone de todos nuestros pecados. No solo eso, sino en Lucas capítulo 7, versículo 14, dice la palabra del Señor. Y acercándose tocó el féretro, y los que los llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. A otro joven resucitó. A otro joven le da vida y vida en abundancia. ¿Se da cuenta? Tanto los jóvenes como los ancianos, todos tienen un testimonio para compartir. Desde el momento que tuvimos un encuentro con el Señor. Imagínense tanto Lázaro como esta joven, como el otro joven. ¿Qué es lo que impactó su vida? Imagínense cuando recordaron, yo estaba muerto. Me iban a enterrar. No había esperanza. Pero el que es la resurrección y la vida, aun cuando estaba muerto, me resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que ocurre en la vida de todo aquel que viene a conocer a Cristo Jesús y recibe el regalo de vida eterna. A Lázaro le dijo, Lázaro, ven afuera, salte para afuera. ¿Estaba en la tumba o no? Ya habían pasado 3 días. Ya comenzaba el proceso de la descomposición. Pero nada es imposible para el Señor. Ahora, de todos estos ejemplos que estoy compartiendo, ¿cuál estaba más muerto? ¿La joven? ¿El otro joven? ¿O Lázaro? ¿Muerto es muerto o no? Muerto es muerto. Pero es interesante que esta palabra que menciona muerto es para los que no habían conocido del poder del Señor. Pero en el Nuevo Testamento, los cristianos no mueren, los cristianos duermen. La palabra cambia. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno duerme, se vuelve a levantar, ¿sí o no? Eventualmente. Esa es la diferencia entre uno que muere y uno que duerme. El que duerme se va a levantar. Dice la palabra del Señor que cuando Él viene, los que duermen serán resucitados primero. Y nosotros, si estamos vivos, seremos arrebatados y estaremos con Él para siempre. Una vez más, duerme. Cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena del Señor. Dice que para aquellos que lo hacen en una forma indigna, sin respeto, lo toman a la ligera, no lo toman como algo sagrado. Dice, es por eso que entre muchos de ustedes, algunos están enfermos y otros, ¿qué? Duermen. Duermen. Se refiere a la iglesia de Corintios, donde lo hacían en una forma indigna. Ya que sabemos que todo el hombre quiere cambiar y tratar de hacerlo a su mérito, a su propia manera, pero no es verdad. Lázaro dijo que ven afuera. Lázaro le dijo, ven afuera. Y a mí me gusta siempre compartir esto. Si yo le hubiese dicho, salgan afuera, todos, aún a los que ya estaban mucho tiempo, hubiesen salido afuera, pero le dijo a Lázaro. ¿Se da cuenta? La salvación, presta atención, no es colectiva. La salvación es individual. Esto es para todos aquellos que dicen, oh, yo siempre fui salvo. Nací en una casa, nací en una casa cristiana, así que, ¿sabe qué? Siempre fui cristiano. No, no es verdad. No es verdad. Porque usted se pase mucho tiempo en el garage, eso no lo hace usted un carro, ¿verdad? El que usted haya nacido en una casa cristiana no lo hace usted un cristiano. Ese es el momento que nosotros proclamamos y le damos a saber de que Cristo Jesús
es el Señor. Y lo confesamos con nuestra boca y creemos que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo, dice la palabra del Señor. En Filipenses capítulo 2, versículo 16. Ha sido la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice Pablo. Es la palabra de Dios, es la misma palabra del Señor. El Señor dijo, sal afuera. El Señor dijo, tomando de la mano, levántate. El Señor dijo en su palabra. En San Juan capítulo 6, versículo 63, dice la palabra del Señor, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Son vida. Tenemos que reconocer que una vez más, como dije anteriormente, el cristiano es cristiano porque tiene fe, pone la fe en Cristo Jesús. No solo eso, sino que nuestra libertad está en Jesucristo. Somos libres en Jesús. El cristiano tiene vida en abundancia porque nuestra libertad está en Jesucristo. Lo menciona ahí en San Juan capítulo 11, versículo 44. Y el que había muerto salió. ¿Quién es el que había muerto? Lázaro. Salió. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Presta atención, Jesús le dijo a sus discípulos, desátenle y déjenle ir. Estaba muerto, ¿verdad? Pero resucitó. Y salió ahí con tippy toes, ¿verdad? Como se dice en inglés. Estaba atado. Alguien lo tenía que liberar, alguien lo tenía que soltar. Dios nos da la vida eterna, pero somos libres, presta atención, cuando conocemos aún más del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Primero recibimos la vida eterna, vida en abundancia. Pero hay un proceso donde la iglesia nos desata, nos hace libre. ¿Para qué? Para hacer exactamente lo mismo que el Señor nos enseñó. Buscar de Él, hablar de Él, compartir de Él, vivir para Él. Para el Señor. Santiago capítulo 1, versículo 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, despójense. Quitarse, dice, por lo cual desechen toda la inmundicia y abundancia de la malicia. Quítense. Que sean desatados, que no nos mantengamos aún atados. Están muchos aquellos que vienen a Cristo Jesús, tienen la vida eterna, conocen del Señor, pero hasta ahí nomás llegué, ¿eh? Hasta ahí nomás llegué. No me vas a pedir que vaya a la iglesia, que a escuchar palabra. No, a los estudios bíblicos. No. Yo acepto a Cristo Jesús por lo que Él me ofrece. Vida eterna, pero hasta ahí nomás, ¿eh? Hasta ahí nomás. Y viven una vida cristiana frustrada. ¿Por qué? Nunca han sido desatados. Tienen vida eterna, pero no son libres, verdaderamente libres. Todavía tienen ataduras, a lo mejor del pasado, o creencias que no dan gloria y honra a Dios. Triste, pero eso ocurre, pero el Señor nos dice a cada uno de nosotros que hagamos exactamente lo que le dijo a sus discípulos, desátenlo, quítenle las vendas quiero decir. La palabra del Señor dice, y conoceráis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libre. Os hará libre. Y si el Hijo de Dios os libertares, verdaderamente seréis libre. Así que el Hijo os liberará, seráis verdaderamente libre, nos dice la palabra del Señor. Déjeme decirle que nuestra comunión es con Jesucristo. El cristiano tiene vida de abundancia porque nuestra comunión es con Jesús, es con Él. Tenemos comunión con Él y Él con nosotros.
En el libro de Apocalipsis nos enseña que Cristo Jesús está a la puerta y toca. Y todo aquel que abra la puerta entrará a cenar con nosotros y nosotros con Él. En San Juan capítulo 12, versículo 1 al 2. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, pero ahora resucitó y estaba ahí en su casa, y viene a su casa, el que estaba muerto, este es el Lázaro a que se refiere, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Con él. ¿Se da cuenta? Nos enseña acerca de la intimidad que hay entre un discípulo de Cristo Jesús con su Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó tiempo con el Señor? No, es que no tengo tiempo, pastor. Haga tiempo. ¿No es importante para usted? Hacemos tiempo para todas otras cosas. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, ¿sabes qué? Hoy la voy a pasar con Él. Voy a buscar de Él. Voy a hablar con Él. Voy a adorarlo a Él. Voy a hacer silencio para escucharlo a Él. Interesante. Y esto tenemos que reconocer de que tenemos, mejor dicho, Jesús muchas de las veces tiene que competir con tantas cosas que llenan nuestra vida. Con el trabajo, con los quehaceres. A veces que estamos tan ocupados sin hacer nada. Pero ocupado, no hacemos nada, pero ocupado. Venga a la cena del Señor, venga con Él, venga a estar con Él. En San Juan capítulo 21, versículo 17, vemos un ejemplo donde les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Quién los invitó? El Señor. El Señor los invitó, vengan a comer. Y sabiendo que era Él, nadie le preguntaba quién eres. En Apocalipsis 3, versículo 20, como dije anteriormente, le habla a la iglesia, pero también la aplicación puede ser que nos está tocando nuestro corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno me oyera mi voz y abriera la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y Él conmigo. El último punto que me gustaría compartir. El cristiano tiene vida en abundancia porque nuestra fidelidad es a Jesucristo. Somos fieles a Él, somos leales a Él. Tenemos fe en Él, tenemos libertad a través de Él, tenemos comunión con Él y somos fieles, leales a Él. Ahí en el versículo, capítulo 9 al 11, versículo 12 quiere decir de San Juan, capítulo 9 al 11, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaron y creían en Jesús. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Lázaro daba a conocer cada oportunidad que tenía. Déjeme hablarle de mi Señor. Estaba en un sepulcro, estaba muerto, y desde la tumba escuché su voz decir, Lázaro, ven afuera. ¡Qué testimonio! Estaba muerto, pero ahora vivo y vivo para la gloria y honra de mi Señor. La mejor manera y la peor manera de testificar es la vida del cristiano. La mejor manera es la vida del cristiano. También la peor manera de testificar es la vida del cristiano.
La pregunta es, ¿de qué manera vivimos nuestra vida cristocéntrica? ¿Da gloria y honra al Señor? Dios quiera que sí. Anteriormente yo estaba a cargo de pasar los folletos, era ujier, y entró este varón y le di el panfleto que tenía la orden de servicio y dijo, ¿va a comenzar el servicio? Le dije, sí, todo en inglés. Y miró así y dijo, ¿aquel es fulano de tal? No voy a decir su nombre porque todavía está vivo. Y le dije, sí, él es diácono de la congregación. Wow, well, I'll be a monkey's uncle, dijo. Yo trabajo con él hace 15 años y nunca me habló de Cristo. Dice, este es mi primer servicio del domingo, dice, porque el viernes pasado alguien vino a mi casa de esta congregación, acepté a Cristo Jesús y me invitó al servicio de hoy. Y aquel que es diácono, dices, ¿es diácono? Hace 15 años trabajo con él y nunca me habló de Cristo Jesús. La mejor manera de testificar y la peor manera de testificar es cómo vivimos nuestra vida cristiana. Tenemos que ser testigos del Señor. Tenemos que ser ejemplo del Señor. Tiene que haber un cambio en la vida del creyente. Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, las nuevas cosas, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas, ¿qué? Nueva. Reconocer que para los religiosos, Lázaro era una molestia. No se podía explicar. Sí, somos testigos, este estaba muerto. Sí, somos testigos, por 3 días cerraron la puerta. Le pusieron la piedra. Pero el Señor dijo, Lázaro, ven afuera. Y no solo tuvo vida física, sino vida eterna. Sí, Lázaro murió, resucitó, volvió a entrar en una tumba, pero déjeme decirle, está en la presencia del Señor. Termino con esto, algo cute. Algo bien cute. Hay una canción en inglés, no la pude encontrar en español. Southern Gospel, es en inglés. Traté de traducirla, pero es muy complicada para hacerlo. Pero es acerca de este paralítico que 4 individuos lo estaban llevando para que pueda escuchar a Cristo Jesús. Ese es el paralítico de que los llevaron a la casa de Pedro. ¿Se acuerda que tuvieron que hacer un agujero en el techo para poder bajarlo? Y la canción dice de esta forma, que mientras lo estaban llevando, el primero que estaba a la derecha de la camilla, dijo, yo no sé si Cristo puede hacer el mismo milagro de sanarte, pero lo único que sí sé de que esta mano que está manteniendo la camilla, esta mano antes estaba seca, pero el Señor me devolvió la mano. Estaba seca, muerta, pero tuve un encuentro con Él y restauró mi mano, mi brazo. El otro que estaba al frente dijo, están aquellos que son bastante incrédulos y es probable que sea un poco escéptico, pero no sé si Cristo Jesús te va a poder sanar, le dijo, pero déjame decirle lo que el Señor hizo en mi vida. Yo tenía lepra y el Señor me sanó. El otro que estaba atrás dijo, bueno, damos gloria y honra a Dios que a estos 2 los sanó, pero vamos a estar orando para que Él también te pueda sanar. Y testificó y dijo que yo antes estaba ciego, pero el Señor me restauró la vista. Y el que estaba atrás, uno de ellos, no dijo absolutamente nada. El paralítico le preguntó, ¿y tú? ¿Qué tienes que decir? ¿Tú crees que el Señor me pueda sanar? Dijo, mira, lo único que te tengo que decir es que mi nombre es Lázaro.
es Lázaro. Yo estuve muerto, pero el Señor me llamó de una tumba. Escuché su voz, fui obediente. Estoy seguro que el Señor te puede sanar. No que creo, no que tengo dudas, no que soy escéptico, no que si Dios quiere, si lo hizo en mi vida, lo puede hacer en la tuya. Yo no sé dónde usted se encuentra en su caminar espiritual, camino espiritual, en su vida espiritual. Pero una cosa sí le digo, Dios te quiere y anhela darte vida en abundancia, vida eterna. Lo hace con todos aquellos que tienen un encuentro con Él. Hoy es tu día. Y estoy aquí para testificar, dar a conocer que Dios te puede restaurar, te puede dar propósito, te puede hacer creer. Te digo porque yo antes de venir a Cristo Jesús era ateo. Inventaba palabras necias, sucias, para insultar a un Dios que yo decía que no existía. Y por mucho tiempo me rebelé, echándole la culpa a Él, que yo decía que no existía, por todos mis problemas. Hasta que un día, alguien me habló del amor de Cristo Jesús. Su nombre, Nancy Marrodán, mi esposa. Y aún así me rebelé haciendo cosas que no tengo el tiempo para compartir ni tampoco quiero. Pero ella siempre respondió, no importa lo que hagas, Javier, yo te amo con el amor de Cristo Jesús. Y me interesé, porque esta chaparrita anteriormente no se dejaba. Pero ahora en vez de buscar pelea o seguir la pelea, tiene la respuesta correcta. No importa lo que hagas, siempre te amaré con el amor de Cristo Jesús. Por 2 años estuvieron orando por Javier Marrodán, hasta que finalmente fui a la iglesia. Todos me dieron la bienvenida. Todos me conocían. Yo decía, ¿será posible? ¿Qué está ocurriendo? Claro, 2 años estuvieron orando. Y aquel misionero compartió el evangelio de Cristo Jesús e hizo la invitación. Y en aquel día, algo ocurrió con Javier. Algo ocurrió con Javier. Una transformación para la gloria y honra de Dios. Y desde entonces, no ha sido fácil. No le voy a decir que los problemas se cesaron, no le voy a decir que no hubieron tiempos difíciles, no, pero sí le voy a decir, vale la pena vivir la vida en Cristo Jesús. Si usted quisiera aceptar al Señor como su Señor y Salvador, lo único que tiene que hacer es confesarlo con su boca que Él es Señor y creer en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, para entonces poder ser salvo. Si usted quisiera tomar esta decisión y recibir el regalo de vida eterna, hoy es el día. Hoy usted puede tomar la mejor decisión que va a impactar el resto de su eternidad. Usted puede decirle al Señor algo similar como esta oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado, te he insultado, he sido desobediente, pero perdóname, límpiame, sáname. Y te doy gracias por haber venido a dar tu vida por mí. Declaro hoy que eres mi Señor y Salvador. Te quiero conocer más, amarte más, servirte más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh Padre Santísimo, para todos aquellos, Señor, que te están buscando, todos aquellos, Señor, que
están cansados y trabajados. Permite, Señor, que escuchen lo que tú has hecho en nuestra vida. A la verdad, muertos estábamos, espiritualmente hablando, pero tú nos llamaste, nos libraste, nos limpiaste y nos diste juntamente contigo vida eterna. Tenemos unos pocos días más que vivir de este lado del cielo. Pero antes de nuestra graduación, permite que nosotros podamos testificar, compartir de lo que tú has hecho en nuestra vida, para que muchos otros puedan conocerte como Señor y Salvador. A ti, Señor, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios diga: